Buenos días, soy Marc Chaperón de Shifted Spain y hoy vamos a hablar del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y de sus implicaciones en la compra programática. ¿Qué es el RGPD? El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR en sus siglas inglesas, es una directiva europea cuyo objetivo es cambiar radicalmente las reglas actuales de la propiedad y del uso de los datos personales. Si en el pasado se consideraba que las empresas que guardaban datos personales podían utilizarlos y monetizarlos con un nivel mínimo de información al usuario, ahora, con el RGPD, tendrán que tener una autorización para poder hacerlo. El reglamento se aplica a todas las empresas que almacenan y procesan la información personal de los ciudadanos de la UE, que sean empresas europeas o no, y que almacenen los datos en Europa o no. El RGPD, adoptado en abril de 2016 por el Parlamento Europeo, se sustituye al reglamento anterior del 1995. Además, siendo una directiva, es de alcance europeo y se sustituye a partir del 25 de mayo de este año a cualquier aplicación nacional del reglamento anterior. Para entender bien el alcance del reglamento, se puede resumir el RGPD con la siguiente ecuación: datos personales más tratamiento igual base legal. Vamos a definir lo que es un dato personal. El reglamento estipula que los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales pseudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. O sea, que no son solo los identificadores de usuarios, como datos de nombre, email o teléfono, que se deben de considerar como datos personales, sino también datos que me permitirían a mí, como responsable del tratamiento, de identificar indirectamente estos usuarios. Por eso, pueden llegar a considerarse como datos personales una IP, las cookies o los píxeles de tracking vinculando información de navegación o informaciones personales pseudonimizadas. ¿Qué es un tratamiento? Del mismo modo, el concepto de tratamiento se debe de considerar bajo un punto de vista muy genérico. El texto estipulando que un tratamiento engloba cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no. Este hecho directamente por mí o a través de un procesador externo. Finalmente, una base legal. El reglamento deja 6 bases legales para poder realizar tratamiento de datos personales. Cada base legal puede aplicarse únicamente a una sola finalidad en concreta, perseguida por el encargado del tratamiento. La primera, el consentimiento del sujeto. Debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Obviamente ya no valen las casillas premarcadas, los faldones en letra pequeña, las condiciones genéricas o incluso el texto disuasorio. La segunda, para la ejecución de un contrato. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. La tercera, para cumplir con sus obligaciones legales. La cuarta, para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. La quinta, para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Y finalmente la última, la sexta, por intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento, siempre y cuando no prevalezca sobre los derechos fundamentales del usuario y que el usuario esté en una situación de prever de forma razonable el tratamiento de sus propios datos. A modo de resumen, el RGPD quiere devolver la propiedad o al menos el control del dato al sujeto y asegurar que si un responsable del tratamiento del dato no pide permiso al usuario para usar sus datos para una finalidad en concreto, es porque puede justificar perfectamente por qué no lo hace. Además de necesitar una base legal para hacer un uso de datos personales, el reglamento añade una serie de obligaciones que tienen como objetivo proteger los datos personales de los usuarios, por lo que un Data Protection Officer velará por la correcta aplicación de las mismas. La obligación de realizar un inventario de los datos personales. Cada responsable del tratamiento tiene que identificar qué datos personales tiene y dónde están, procesadas o almacenadas internamente o externamente.
También debe definir e implementar políticas para mantener la seguridad de las mismas, previniendo la fuga de datos o definiendo políticas de retención limitando el almacenado de los datos al tiempo necesario para la realización de la finalidad sustentadas por la base legal. El responsable del tratamiento debe llevar a cabo una evaluación de los riesgos anticipando las pautas de actuación en caso de pérdida de datos, por la que también debe notificar a la Agencia de Protección de Datos. Debe pensar en la seguridad y la protección de los datos personales en todos los aspectos posibles, desde la seguridad de sus sistemas informáticos hasta la conformidad de sus productos, interfaces o procedimientos de tratamiento, con terceros o no. Debe garantizar al usuario su derecho al olvido, eliminando de forma efectiva todos los datos personales, al igual que debe garantizar sus derechos de acceso y de portabilidad de los mismos. ¿Para qué sirve? El reglamento quiere poner fin a prácticas abusivas en el uso de los datos personales. Hay que saber que el 90% de las huellas que los usuarios dejan rastreando por Internet son constituidas de información a la que no tienen acceso ni muchas veces conocimiento. Esta información muy valiosa permite perfilar a los usuarios para darles un valor mercantil, estableciendo perfiles sociodemográficos o determinando intenciones de compra. Asimismo, todos hemos experimentado spamming porque estamos en listas de emailing no deseados, llamados de manera repetitiva por los call centers o hasta traqueados constantemente navegando por Internet. Este reglamento obligará a muchas empresas a reinventarse, a prácticas anteriormente comunes a regularizarse, pero desde Shifted Spain creemos que es una muy buena oportunidad para reinstalar confianza con nuestros usuarios, dándoles la transparencia que merecen y garantizando un control sobre los usos que se pueden realizar de sus datos personales. Aplicación concreta de la ley a la compra programática. Como lo sabéis, la compra programática se realiza cada vez más en base a características del usuario. ¿Quién es?, su navegación o sus intenciones. Y en muchas ocasiones esta información que caracteriza al usuario es información personal. Por lo tanto, el reglamento prohíbe el uso de datos personales con finalidades de perfilado sin haber recogido la base legal adecuada para poder hacerlo. En concreto, actualmente los proveedores de datos de usuarios, como los publishers o panelistas, traquean a los usuarios mediante cookies o píxeles por su cuenta o por cuenta de terceros. Almacenan la información en los DMPs a la que tienen acceso los advertisers mediante los DSPs. Los advertisers y las agencias de medios escogen los segmentos de audiencia que mejor se adaptan a la target de sus campañas desde uno o varios DMPs y les impactan. Este esquema sigue perfectamente válido. Lo único es que el actor que recupera el dato en primera instancia será responsable de tener la base legal necesaria para poder hacerlo. Tendrá que garantizar los derechos de opt-out a los usuarios en tiempo real, y siempre y cuando los datos personales sean legibles, el borrado, el acceso y la portabilidad. De esta forma, si un usuario no quiere ver publicidad segmentada, el publisher tendrá que repercutir este mensaje sobre toda la cadena de explotación del dato, DMP, networks, agencias. ¿Cómo cumplimos con la ley en Shifted Spain? En Shifted Spain queremos aprovechar la oportunidad que ofrece el RGPD para comunicarnos con nuestros usuarios de manera transparente sobre la protección de sus datos y su uso. Llevamos mucho tiempo dedicando muchos recursos para que nuestras sites sean conformes con el reglamento, además de trabajar con todos nuestros partners, clientes o proveedores para que lo sean. En Shifted Spain la privacidad no es solo una cuestión técnico-legal, sino que es el asunto de todos, desde la concepción de nuestros productos hasta la implementación técnica, porque somos una empresa user-centric y aportar valor y velar por nuestros usuarios y clientes está en el centro de todo lo que hacemos. Finalmente, no podemos explicar lo que es el RGPD sin mencionar a su hermana mayor, la e-privacy, cuyo texto está en preparación y que, según parece, extenderá los principios del RGPD a todas las tipologías de datos, sean o no personales. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que su contenido te haya sido útil para entender un poquito más qué es el RGPD. Gracias y hasta pronto.